será el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Juan, ¿me das 20 segundos para decir algo importante? Claro que sí. A ver. Quiero tomar la palabra y quiero hacer una aclaración. Yo estaba en la cocina y de repente irrumpió Morén Moyola y me agarró con un pedazo de una carne frita a las 7:43 de la mañana. Carne frita. Sí, y yo me tropecé con esa carne frita. ¿Sí? No es que yo la tomé, es que yo me tropecé. Exacto. En el camino con la carne frita, la estaba levantando y... Ella venía caminando y tropezaron. Exactamente. Mira, ha dado un brinco cuando me vio, fue que yo fui a buscarle agua y da. Sentí el espíritu de Chachi y dije, no puede ser. Me agarró con la... con la nevera abierta. No lo podía ni creer. Increíble. Arroz, habichuela y carne frita, pero lo que tenía en la mano era carne. Pero fue que me tropecé con ella. Bueno. Está justificado porque Fernán madruga a las 3 de la mañana. Claro. Primero a darle alimento a sus animales. Claro. Para luego arrancar para acá. Sí. O sea que la vida de un hombre de finca, sí, con camionero y con gente que realmente fajona y trabajadora, tiene sus similitudes y sí. Para Fernán ya a las 7:45 de la mañana un pedacito de carne frita exactamente. El desayuno fue a las 3 de la mañana. Claro. O sea, falta el almuerzo. Esa es la mejor hora que se la puede comer porque la quema, ya la quemó. Ya quemó. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Exactamente. Ya, bueno. No, y que lo estoy viendo como que rejuvenecido, lleno de energía, despierto. Vino bien ese pedacito de carne, papá. Sí, bueno, que eso son los secretos. Los secretos del monte, eso no hablamos en 10 añitos, ¿está bien? Relata esta conversación. Mira, volviendo al tema serio de nosotros. Quiero preguntarle a los oyentes de 97.7, porque muchas veces a nosotros se nos pasa por alto como que tener un criterio propio de la vida, de las cosas. Y la pregunta es, ¿quién está en control de tus pensamientos? ¿Tú estás en control de tus pensamientos o es el mundo o es la gente por sus comentarios que te rodea? Y de repente tú puedes estar de una manera bien en un momento dado, pero como no estás en control de tus pensamientos, si por la tarde a las 5 de la mañana el noticiario nos da malas noticias, la incertidumbre vuelve y te arropa. Me encanta un proverbio conocido de todos, la primera parte de ese proverbio, que es el proverbio 23:7, que dice, así como pensamos, así somos. Así como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él, ¿verdad? Y aplica obviamente también a la chica. Le pregunto a los oyentes en esta mañana, ¿quién está en el control de tus pensamientos en esta mañana? Me tiro al medio. Dale. A ver. Yo creo estar en control de mis pensamientos. Sin embargo, debo admitir que a veces el flujo de información que nos rodea me afecta y tengo que volver a anclarme. Pero evidencia que estás en control. Sí. Sí, es normal que cualquier acontecimiento inesperado nos sacuda y como que nos sacó del carril. Espérate, que yo estoy en el paseo y yo no puedo correr por el paseo, es en el carril. Y las malas noticias muchas veces o las situaciones inesperadas nos desvía que a veces no es ni el paseo. A veces estamos ya en la grama, casi por las haldas, a punto de zumbarnos por ahí de tan fuerte que fue el impacto. Pero el ser dueño de los pensamientos, el tenerlos anclados, como nosotros, ¿verdad? Como cristianos, en Dios y en su palabra, es la brújula perfecta para volver a estar encaminados donde tenemos que estar. Pero hemos pasado por procesos y hay gente que todavía los problemas y las situaciones de la vida le tienen el pensamiento que por la mañana hoy están súper contentos y alegres, pero por la tarde están que no saben qué van a hacer. Sí. Porque no están adueñados de sus pensamientos
no los tienen anclados a algo verdadero y seguro, que sea como una roca. Y lo que yo he encontrado a esta etapa de mi vida y corroborado por años es que lo único que me permite a mí tener el pensamiento anclado es lo que ha salido de la boca de Dios para mí. No hay otra cosa que me dé más dirección y que me permita estar anclado de manera segura que es lo que Dios ha dicho, lo que ha salido de su boca. Pero te has visto jamaqueado en los pensamientos. Sin duda. Sin duda. Porque las cosas que nos rodean están diseñadas para precisamente captar todos nuestros pensamientos, precisamente, ¿no? Mira, hay una canción que dice, recuerdos que llegan sin ser invitados, hay una mancha en la pared que me dibuja esto, en la radio se tocó una canción que me trajo algo a la memoria, y eso estamos expuestos todos los días. Todos los días, ¿verdad? Si uno anda más detenidamente, sabes que algo te va a traer a tu pensamiento cosas que no deben ser, cosas que ya quedaron enterradas, cosas que te hacen daño. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos nuestra manera de actuar. Si mecemos el pensamiento, si utilizamos el pensamiento que llega a nuestra mente como una hamaca y no como un trampolín para salir de él, es entonces donde caemos, es entonces donde estamos atrapados. Y entonces cuando uno se convierte en esclavo de un pensamiento que no debe estar en tu mente, corres peligro porque te haces esclavo de él, te haces esclavo de ese pensamiento. Así que yo creo que a todos en algún momento dado nos ha llegado un pensamiento que no debe ser o que no nos conviene, no necesariamente tiene que ser malo, es algo que tú sabes que si te vas por ahí, pues no vas a alcanzar lo que tú quieres. Una de las cosas que más domina nuestra vida, porque en lo cotidiano trabajamos con eso, y es un elemento de necesidad humana básica, es la parte económica. Fíjate que cuando viene el tema de las finanzas, el confiar plenamente en la provisión de Dios versus lo que ha sido tu costumbre de trabajar y generar dinero, sea porque trabajas para una empresa, sea porque tienes tu propio negocio, cualquiera, ¿no? de las dos, y eso se ve amenazado, es una de las cosas que más hace que tu pensamiento flaquee. Sin duda. Es lo más que te pone en terreno de duda, de incertidumbre, te sube la presión, pierdes el sueño, viene el insomnio, bien ansioso, muchas veces irritable, que viene como producto, ¿verdad?, de la misma presión económica, de haber descansado mal porque dormiste muy poco o no dormiste. Exacto. Esta parte económica nos afecta de manera tan fácil, y uno confiar en Dios y en la provisión de Dios se nos hace exageradamente difícil, porque hemos estado acostumbrados a generar los ingresos nuestros, ¿no? Cuando viene esta parte, el confiar en una palabra poderosa, sencilla, pero difícil de poner en práctica, si Él cuida de las aves, también cuidará de ellas. Hermoso verso de la Biblia, pero cuando nos toca vivirlo, se nos olvida. Y sientes el efecto de que lo único que te queda es confiar en esa palabra, que va a cuidar de ti, que te va a proveer. Y por eso en esta mañana quiero preguntarte a ti, oyente, que a todos nos pasa, en este momento, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Está anclado y dirigido en Cristo y en la palabra? O, como a nosotros nos pasa en la vida cristiana, hoy la mente tuya la tienes en bolines, no sabes qué va a pasar. Ahora que la gente descansó en la seguridad de la vacuna, pero no hay suplido de vacuna, por poner un ejemplo de lo que la gente está viviendo todos los días. Tenemos a nuestros padres, a esta generación más adulta, pidiendo a gritos que le pongan la vacuna para sentirse protegidos y confiados, pero la vacuna no llega. Y estamos viendo un nivel de desespero. Y es un ejemplo hipotético, el tema no es la vacuna. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de lo cotidiano, de lo que parte del país está viviendo. ¿Qué domina tu pensamiento en esta mañana? ¿Dónde está tu pensamiento en esta mañana? Es la pregunta que te estamos haciendo. Que no quieres estar ahí en ese pensamiento. ¿O puede ser positivo? No, correcto. Está abierto a qué domina tu pensamiento hoy, que te hace vivir seguro hoy. No importa que por la tarde Guapa o Telemundo nos den una mala noticia, o durante el día pase algo catastrófico, horrible, en que nos vamos nosotros al desespero. ¿Verdad? Tembló la tierra, no esperábamos un temblor 6.5, 7, y llegó. ¿A dónde se te fue el pensamiento? Porque tu pensamiento tiene que estar anclado.
Yes. Esa es la conclusión ya del tema y apenas lo estamos empezando. 787-993-9700. Cuadro lleno. Muy buenos días, en ruta. Bien, buenos días, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, amén. Bueno, para mi observación y forma de pensar, el asunto de todo esto es la mente. ¿Cómo tú puedes llevar su pensamiento en una cosa correcta? Primero, la gente ya está acostumbrada, todo es noticia, todo lo malo, eso es lo primero que le dan prioridad, todo lo malo. Y a tú darle prioridad y poner en tu mente, porque es una base principal lo que te hace mover todo tu sistema muscular, físico, emocionales, todos los sentidos, porque acuérdate, psicología trabaja con la mente. ¿Dónde está tu pensamiento esta mañana? ¿Dónde está el tuyo? Con Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no pongo mi mente, la mente de Cristo en mi cabeza y quito mi mente, las funciones que voy a tener el día es negativa. Eso es. Gracias por estar aquí y romper el hielo. Seguro que sí. Él dice que su pensamiento está en Cristo esta mañana. Amén. Se siente seguro. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Mira, mi pensamiento siempre ha estado en Cristo Jesús. Hay momentos en que, verdad, pues, por las situaciones que pues rodean a uno, ya sean, pues, cosas familiares y otros asuntos, pues, como que me hacen como que tambalear, pero nuevamente, Señor, te pido que tú vuelvas y tomes el control de mi vida, y así ha sido. Si no fuera por él, no estuviera donde estoy. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Excelente. Tremenda. La gente. Los primeros dos están bien centraditos. Sí, claro. Así mismo. Hola, buen día. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Amén, Saludos. amén. Quiero felicitarlos nuevamente porque últimamente he estado bien pegado a ustedes. Les felicito por los temas que traen. Creo que el programa de ustedes cada día ha crecido más espiritualmente y en contenido, y los felicito. En todas estas situaciones yo creo que una de las primeras cosas que viene es el temor, la preocupación. Yo creo que es importante la fe. No quiere decir, por ejemplo, en el caso mío soy creyente, pero tambalea en algunas ocasiones, pero es como que reenfocarse, buscarle la palabra, buscar bien, estar distraído en cosas que le ayuden a uno a crecer. ¿Cómo te sientes hoy? La red de apoyo de uno, de la familia o recursos que uno necesita para levantar esa fe. Y la palabra de Dios, obviamente. Amén. ¿Hoy te sientes seguro o hoy estás un poquito tambaleándote? Me siento mejor que otras veces, pero no deja de preocupar, por ejemplo, estos últimos años que han sido bien fuertes, por ejemplo, desde que empezó lo de María. En el caso mío, yo perdí a mi papá en el huracán María por muerte natural, y yo estuve 4 días. A los 4 días fue que yo vine a saber que él había muerto. No pude ir al funeral ni al proceso de duelo cuando lo enterraron, porque era en Yauco. Qué bueno que esta mañana tienes el pensamiento más firme y que lo estás pasando aquí con nosotros. Así mismo, se siente más firme hoy. Un abrazo, hermano, un abrazo Claro grande. que sí. Adelante, buen día. ¿Dónde está tu pensamiento? Es la pregunta que estamos haciendo. ¿Está anclado? ¿Te sientes seguro? ¿Eres dueño de tus pensamientos? ¿O tú estás hoy con los pensamientos volando en cualquier dirección? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Hola. Bien, buenos días, Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Saludos. Ay, pues saludos a todos y Dios los bendiga porque son de gran bendición. Gracias. Verdaderamente mis pensamientos, estoy pasando por una situación que a veces pienso que como que no tiene salida, aunque sé que vivo por unas promesas que el Señor me ha dicho, ¿verdad? Que Él tiene el control de todo. Ayer fue una mañana que me levanté con los pensamientos bien distorsionados. Me tuve que ir a la orilla de una playa, que no iba a la playa hace años, pero medité, oré, le permití al Señor que me hablara. De verdad pude gozarme en la presencia, en el cielo, en las nubes, en el mar, en el agua que me revoloteaba por los pies. De verdad que yo soy diferente. Yo he tenido que hacer como el salmista, obligar a mi alma a alabar al Señor, alabarlo. Y de verdad que cuando me enfoco en eso, siento paz. Amén. Fíjate que interesante. Qué lindo. Describió el proceso que es. Sí, obligar a su alma, es decir, tomar control.
Correcto. Pero es como manifestar en los tiempos de lucha, pues agarro, me fui a la playa, caminé, me conecté con Dios, me gocé de su presencia y de esa manera combatió esos pensamientos, pudo combatirlos. Correcto. Volvió a anclar el pensamiento en que Dios tiene el control. ¿Ustedes recuerdan la canción, el cántico que cantábamos de niños, Mi pensamiento eres tú? Claro. Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho existir, porque me has dado cariño, porque me has dado amor. Yo presumo que es un cántico precisamente de esto. Mi pensamiento tiene que estar en ti, porque me has dado esto, por ti estamos vivos. Y yo creo que es una manera de contrarrestar. Willy Reyes. ¿Es Willy Reyes? Ese es... Mi pensamiento eres Ferrer. tú, ¿de verdad, José? Ferrer, sí. Sí, cierto. Sí. Hermosa alabanza, hermosa. Vamos a ver si ahorita la conseguimos. Pero también estaba pensando en ti de Débora Velázquez, ¿te acuerdas? Pensando en ti, Señor. Fuimos lejos. Pero si hay algo, ¿verdad? Esa. Sí, esa misma es. Son bien ochentosos, ¿viste? No, eso yo lo he aprendido aquí cuando tiran las canciones ochentosas. Hola, buen día. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día. Con las herramientas, con la palabra de Cristo para vivir el día a día. Pero mis pensamientos siempre están en el amor y ayudar al prójimo. Amén. Qué bueno. Qué bueno. En el amor y ayudar al prójimo que tanta falta hace en este tiempo. Así es. Adelante, buen día. Sí, buen día, Dios le bendiga. Pues mi pensamiento está en lo que nos enseñó ahorita el Señor nos dio, para poder modificar mis pensamientos, para que a través de eso pues pueda modificar mi casa. Y en verdad, pues los errores que haya cometido, pues he cometido, para tener así una familia más saludable. Gracias. Excelente, papá. Gracias por estar acá en ruta. Muy bien. Preguntándole al pueblo esta mañana, ¿dónde está el pensamiento? Dios bendiga. Mi pensamiento es el Señor. Dios los bendiga a todos. Es milagro. Milagro, bendiciones. Amén, amén. Abrazo. Qué bueno que tu pensamiento sigue siendo el Señor. Sí, señor. Muchos años, oyente fiel de 97.7. Así mismo. Así, o sea, es del corillo. Sí, es del corillo, Yes, siempre está conectadita. Adelante, Ruta, buen día. Dios los bendiga. Dios te bendiga. ¿Dónde está tu pensamiento esta mañana? Mira, mi pensamiento está, como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en esto pensar. Si mientras como ciudadanos nosotros estamos con ese pensamiento en Dios, en las cosas buenas, tendremos mejor sociedad para el futuro. Eso es. Dios me lo bendiga. Amén. En todo lo Gracias bueno, por lo estar justo, acá. lo amable, y por ahí hace una Si hay lista. virtud alguna, si algo En digno esto de alabanza, pensad. en esto pensad. Qué lindo. Hola, buen día. Muy buen día, felicidades, Dios les bendiga a los tres. Gracias por su programa, muy exitoso y muy ayuda mucho a uno. Gracias. Las circunstancias en las que estamos pasando, de verdad que muchos recursos, mucha orientación, tremendo programa. Gracias. Mira, yo pues fíjese que mira cómo es el Señor de bueno. En estos días yo estoy en una transición de cambio de trabajo acá en Dallas, Texas. Me voy a ganar más dinero, pero mis pensamientos están como que asustaditos en esa transición de asustado, nervioso, y pues quiero poner que me pongan en oración porque pues tengo al Señor en mi corazón y yo soy cristiano y pues soy fiel oyente de ustedes. ¿Qué es a lo más que le tienes miedo? ¿Qué es a lo más que le tienes miedo con este cambio? Mis pensamientos están un poquito como bien nervioso y es para bien, pero pues estoy nervioso. Pero estás nervioso por el cambio, por el tipo de trabajo. Por eso, por el cambio solamente. Ok. Pero si es mejor, fíjate, él dice, yo sé que es mejor, pero como quiera tengo El sustito del cambio. Eso es normal. Bien humano. Sí, claro, eso claro es que normal, y a mí me encanta cuando ese sustito llega ahí en la barriguita, esas mariposas, porque me obliga a mirar a lo alto. Así es. Me obliga, hey, no dependes de ti, levanta tu mirada donde viene tu auxilio, así que Dios va a estar contigo, y si va a ser para bien, dale, échale mano, tranquilo. Hola, buenos días. Ajá. ¿Quién habla por acá? Dios los bendiga. Hola. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pues mi pensamiento siempre está en Dios, ¿verdad? En que mi familia y mis hijos puedan servir a Dios poderoso. Pero también mi pensamiento está en esa muerte de esa madre ayer,
que pues se quitó la vida y mató a sus hijos, y ver cómo uno en el ámbito que, porque ¿verdad? Pasamos por muchas situaciones y problemas, pero en ver cómo uno, ¿verdad?, puede ayudar a tantas personas que necesitan tanto de Dios, y el enemigo lo que hace es atacar a las mentes. Uh-huh. Gracias por estar acá y que tu pensamiento continúe así, y que no haya ningún pensamiento como la mamá que ella describió. No sabía esa noticia. De verdad que nos dejaste sorprendido ese detalle. Pero hay gente que llega a ese pensamiento. Sí. Y es en milisegundos. Fíjate que el muchacho que terminó con la vida de su ex esposa, la enfermera, él dice que fue instantes de segundos nada más. Por eso la palabra del Señor nos exhorta en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En esta mañana, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que te separa de Dios, todo pensamiento que te insta a desobedecerlo, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. No encontré las canciones que ustedes escuchaban en los 80. Pero encontré una que tiene que ver. Ninguna de las dos, ninguna de las dos. No, pues yo te la canto. Mi pensamiento eres tú. Para nada, si supiera cantar, la cantaba, porque la tengo en el corazón. ¿Y yo cuál creo que mucha gente que la recuerda, claro que la está cantando también. Sí. ¿Y cuál conseguiste? Hay una que se llama Pensaba en ti, que tiene que ver precisamente con ese proceso de mantener nuestra mente y nuestro corazón en el pensamiento correcto. Eso es. Marcela Gándara.